Tengo el remedio, vamos a hablar con Luisa Rojas, ella es psicóloga de la Cruz Roja Colombiana y vamos a hablar de cómo los familiares, todo el entorno social, el círculo cercano a las personas que padecen de alguna enfermedad como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, pues necesitan tener un apoyo psicológico guiado y directo. Psicóloga, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Y bueno, hay decenas de personas que en este momento padecen de esta enfermedad, nos están viendo, nos está viendo también su familia en este momento. ¿Cómo hacer un poco más fácil la vida para estas personas que padecen de esta enfermedad? Le pregunto, ¿hay personas que padecen de las dos, de Parkinson y además de Alzheimer? ¿O siempre van divididas? ¿O cómo es el tema? Pues como tal hay que tener en cuenta... Con los buenos días, ¿no? Perdón. Sí, buenos días, qué pena. El Parkinson como tal es una enfermedad degenerativa del sistema, ¿cierto? Del cerebro como tal. Entonces, a raíz de eso también puede generar otras enfermedades como demencia o Alzheimer. Sí, se puede dar en algunos casos. No es común y no son en todos los casos, pero en algunas personas sí se puede dar. Se dan los dos al mismo tiempo. Bueno, doctora, por favor, contémosle a la ciudadanía cómo darle manejo a este tipo de afecciones desde el hogar antes de llegar al especialista. Bueno, ahí primero que todo hay que tener en cuenta mirarlo a temprana edad. O sea, hay personas que les puede dar durante los 40 años o a mayor edad. Sí, señor, puede suceder. Hay personas de 40 años en adelante que pueden sufrir de Alzheimer o de demencia. Entonces aquí, o de Parkinson, aquí la cuestión cuál es empezar a identificar las distintas, digamos como señales que la persona puede tener. En ese caso, digamos en el Parkinson, son los temblores. Hay uno en específico que se le llama el síndrome del cuentamonedas, que es básicamente como el movimiento de la mano. Entonces, si tú ves que un familiar o tú estás empezando a tener involuntariamente estos movimientos, hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo también empieza a dar de un lado del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo se divide y, digamos, si es en el lado derecho, empiezas a sentir cierta rigidez, ciertos temblores en ese lado del cuerpo. Entonces, todas estas señales tenemos que irlas mirando precisamente para un diagnóstico temprano. Si podemos tener este diagnóstico, eso nos ayudará precisamente para que el equipo interdisciplinar, los médicos, especialistas y lo demás puedan empezarlo a tratar a tiempo. Pues aquí le va a hacer una preguntita. ¿Cómo es el tema de las monedas? Pues me preocupó, más de 40 ya le toca no estar como pendiente, ¿cómo es? Sí, no, cuenta monedas. O sea, es como cuando te empiezas a contar los billetes. O sea, si yo tengo la mano así quieta. No, así, mira. Así. Empiezas a contar los billetes, exactamente, o las monedas. Es algo que se da involuntariamente, porque es algo que es... o sea, uno está quieto y empieza como así como, no, sí. Niña, ¿qué más? Y uno está así. Exactamente, así mismo sucede. Y no es que esté contando plata ahí. No. Exactamente, empieza a suceder eso. También hay cambios en el estado del ánimo. ¿Por qué razón? Porque se supone que el Parkinson es la falta de la dopamina. Es una hormona y un neurotransmisor que nuestro cerebro empieza a producir. Al haber esa falta, entonces nuestro sistema nervioso empieza a verse afectado emocionalmente y físicamente con los movimientos. Pero si uno es consciente de ese movimiento no tiene problema, no es que esté contando ahí. No, pues ahí tú ya estás contando tu plata, entonces no hay problema. Ok. Tenemos que hablar de esa situación a veces en la que la persona de pronto está bajo el cuidado de una sola persona en casa y de pronto le excede con su masa muscular, es un poco más grande, el paciente es un poco más grande que el cuidador, o a veces se dificulta el manejo por la movilidad, se empiezan a poner rígidos, o también las personas que empiezan a olvidar en el tema del Alzheimer dónde están y hay que ayudarles a llegar a algún punto y pues la persona que los cuida pues llega a perder un poco la paciencia. ¿Cuál es ese consejo y esa recomendación para poder atender a esa persona con las necesidades que requiere y con toda la paciencia que eso también requiere? Bueno, ahí es complejo porque normalmente el cuidador, ¿quién es? Su familia, sus hijos, sus hermanos. Entonces, al mirar este deterioro en su ser querido, pues primero es un choque emocional, porque es una persona que se acostumbra a hacer todas sus cosas, todas sus tareas, y empezar a necesitar ayuda, primero el paciente se va a sentir mal, y la familia al ver de que su papá, su tío, su abuelo están en esta situación, pues les va a doler mucho más. Entonces, ahí es el control de las emociones. Eso se llama cuidado al cuidador. O sea, yo cuido a alguien, pero ¿quién me cuida a mí? ¿Cómo soy yo también capaz de mirar qué es lo que me está pasando? Porque tú siempre no te vas a levantar con una sonrisa. A veces te vas a frustrar, te vas a enojar. Y dependiendo en qué etapa del Parkinson esté esa persona, tú te vas a sentir más mal. Entonces, en las primeras etapas, el cuidador en las dos primeras es más que todo de observar.
mirar esos cambios que van pasando en la persona, la rigidez que precisamente mencionabas, los temblores. Ya en las siguientes etapas, ¿qué sucede? Que ya hay que ver un acompañamiento. Ahí es donde tenemos que empezar a adecuar la casa también, la ropa de la persona. Si antes era de botones y no se la puede abrochar, la idea es de que entonces empezarle a poner velcro. ¿Por qué razón? Porque así él mismo puede seguir haciendo ciertas funciones. Y para el paciente, ¿qué tan duro es dejar de hacer esas cosas tan sencillas del cuidado personal? ¿Cómo ayudarle en materia emocional y psicológica para que pues, no le impacte tan duro el no poder controlar sus movimientos? Pues como te mencionaba, es muy frustrante porque si tú eres una persona que ya es un adulto mayor o alguien de 40 y tantos años, pues va a decir, yo estoy acostumbrado a comer solo, a bañarme solo, y ya que necesite ayuda de alguien, pues es como que se empiezan a ellos mismos a sentir que ya no valen, que ya son inútiles, que ya no pueden hacer ciertas actividades. Entonces ahí es donde tenemos que entrar con las herramientas de, bueno, si no te puedes abrochar los botones, pues pégamele velcro, algo, hagamos ciertas actividades en la casa que nos sirve para que él pueda seguir haciendo ciertas tareas. Pero es bueno hacerle todo o ayudarle a que, a pesar de sus movimientos bruscos, pues pueda lograr hacer algunas cosas. Ayudarle, porque ¿cuál es el problema? Ellos tienen que estar en un equipo interdisciplinario. El fisio le va a decir, bueno, necesitamos que en la casa le hagan ciertas actividades musculares, porque precisamente por la rigidez que tienen en el cuerpo, les duelen los músculos. Entonces, si tú coges a alguien y lo jalas, esa persona le va a doler. Entonces, hay que poco a poco estimularle los músculos, hay musicoterapia, hay manualidades, hay baile, hay muchas actividades que desde la casa podemos hacer para precisamente ayudar a que ese Parkinson que está teniendo la persona, no quiere decir que eso va a neutralizar y que ya no le va a dar, pero su deterioro va a ser más lento. A lo último va a terminar, obviamente, las 5 etapas, pero va a ser mucho más despacio. Y ahí, en el punto de vista psicológico, para una persona que, bueno, que tiene Parkinson, que usted nos está diciendo, ya no puede hacer estas actividades que la hacía antes, y ahora con el Alzheimer, porque pues también esto es una demencia, o se le va olvidando algunas cosas, ¿no? Entonces, si le dicen, aquí dejo esto, y después no se acuerda, dice, usted no me dijo nada. Dice, no, yo sí le dije, pero le da 5 minutos, no, pero usted no me dijo nada. Y lo mismo puede ser con los tratamientos, ahí cómo se puede hacer. Bueno, ahí como tal es tanto desde el médico, el neurólogo, el terapeuta ocupacional, el psicólogo. Se supone que entre todos deben de hacer como un conjunto, bueno, ¿qué vamos a trabajar con esa persona? Porque ¿qué pasa en el Alzheimer? Primero sería la demencia. De la demencia ya pasamos al Alzheimer. Okay. No es que sea al revés, empezando por ahí. Y ya después, ¿cuál es la cuestión? Ellos empiezan a olvidar como tal su historia de vida. Lo primero que nosotros perdemos es la memoria a corto plazo, lo que precisamente mencionabas, de, ay, yo dejé las llaves, yo dejé el vaso, ¿dónde está? Usted me dio plata, no, usted no me la dio. Esos son como tal recuerdos de memoria a corto plazo. Por eso, si ves, los pacientes con Alzheimer terminan con su memoria a largo plazo. ¿Se acuerdan de cuando eran niños, de la casa que tenían, cuando la mamá las creció, lo que cocinaban? Eso es lo último que se pierde. Aquí hay algo muy importante que requiere de un manejo especial y es sobre las noticias de alto impacto para una persona que ha olvidado su corto plazo, y en ese corto plazo pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, se muere un familiar, una persona que era importante para ese paciente, pero lo olvidó. ¿Qué tan conveniente es recordarle esos hechos de dolor, o simplemente esa información ya se deja pues en un pasado sin que esa persona se siga enterando cada vez que ese familiar murió? ¿Y qué tan difícil puede ser para él enterarse una y otra vez que perdió a alguien muy querido? Claro, o sea, es complicado porque, digamos, si se le murió la esposa a un señor con Alzheimer, pues siempre la va a estar buscando. Así tú le digas 1 y 2 veces, no, ya no está. Entonces hay que tener como nuestro discurso, una comunicación asertiva, tanto en cualquiera de los 3 casos, sea demencia, sea Parkinson, sea Alzheimer, una comunicación muy asertiva con la persona, porque lo que le digamos, eso lo va a afectar más. Entonces, si tú le dices, no, ¿se acuerda que ella ya falleció? Pues él se va a quedar como que falleció. Exacto, o sea, vuelve y se entera, vuelve y el dolor y renace otra vez, vuelve y empieza otra vez todos los estímulos emocionales a ver. Entonces, ahí es donde necesitamos también nosotros como cuidadores decir, bueno, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo explicar de una forma que no sea tan dolorosa? Y más si es un ser muy allegado a esa persona. De pronto no va a olvidar a su pareja, pero si se retiran algunos objetos personales de esa persona que ya no está, si se le cambia de habitación, ¿ese tipo de cosas sirven de algo? En algunos casos sí, en otros no, porque hay momentos donde ellos tienen como flashback, que es que recuerdan. Entonces van a decir, ¿y mi esposa dónde está? ¿Y dónde está? Exactamente, Claro. ¿y dónde está Pepito, un ejemplo? ¿O dónde está esta persona? Entonces ahí tú como le dices, no, ya no está.
Entonces, como les digo, o sea, es una comunicación muy asertiva que debe haber, de no tampoco inutilizar a la persona y decirle, no, es que tú no eres ya capaz de hacer nada, no, es que siéntate allí que nosotros te traemos la comida, sino es, ven, podemos hacer cosas. Si tú no puedes caminar bien, en la cuarta etapa del Parkinson, la persona ya básicamente necesita caminador, porque su espalda básicamente se rige, entonces empiezan a agachar más y esto puede causar que tengan caídas más seguidas, entonces necesitan un apoyo, sea de un bastón, de un caminador. Entonces si tú le dices, no, quédate ahí, ya, claro, ahí pero sentadito, que exactamente, que no, ya te traemos todo, pues se empieza a poner más rígido, pues empieza a perder ciertas otras habilidades. Luisa, ¿y qué consejo le podemos dar a las personas que cuidan en este momento a alguna otra persona, por supuesto, que tiene una de estas tres enfermedades, la demencia, el Alzheimer o el Enfermedades Parkinson? neurodegenerativas. Exacto, ¿qué se les puede decir o cómo podemos hacer un poquito más fácil la vida de todas estas personas que nos están viendo en este momento, que de pronto tienen la cita con el psicólogo pero dentro de 2 meses y no tienen el acceso así ya inmediato? Bueno, ahí sirven mucho los grupos de apoyo, porque por lo que tú estás viviendo, otras personas también están pasando. Todo no está en internet. No nos permeemos solo de lo que nos dice internet, de medicamentos milagrosos, de hierbas que van a funcionar. ¿Por qué razón? Porque es un proceso que se hace en el cerebro. Entonces la matica, el coso, le ayudará de pronto a dormir, le ayudará de pronto a estar más tranquilo, pero no le ayudará a que termine ese proceso neurodegenerativo. Entonces siempre tratarse de informar con las personas adecuadas, ir a grupos de apoyo. Entonces ahí te vas a dar cuenta que de pronto él hizo lo de la ropa y tú no lo sabías. Entonces, mira, él hizo tal táctica, de pronto a mí me puede funcionar. Entonces esos grupos de apoyo nos ayudan precisamente a eso, a que la persona se dé cuenta de que no solo tiene que sobrellevar la situación, no solo tiene que cargar con todo, necesita un apoyo, necesita una muy buena red de apoyo, porque son procesos que más adelante te van a doler más. Y ver a tu familiar que termina en una silla de ruedas, que no se pueda mover o que no recuerda ni cómo se llama, te va a doler. Necesitas estar en terapia. Necesita estar en control emocional para saber qué es lo que le está pasando. Y por ejemplo, hay gente que, no sé, y lo hemos visto también en casos, que de pronto dicen, no, déjele la puerta con llave porque se vuela, pues se va, no sé. ¿Eso también funciona o ponerle un GPS al familiar o ahí? Pues ahí se recomienda mucho precisamente o es peor, perdón, las manillitas, no, porque mira que eso es un cuidado hacia ellos. Si es una persona que se escapa, entonces tú ¿cómo vas a saber dónde está? Si ni se acuerda dónde está. Hay algo muy usual en estos pacientes y es que refieren estar o secuestrados o encerrados, olvidan quién los está cuidando y esa situación pues les genera primero a ellos mucho estrés, pero también pueden estar gritando por las ventanas, auxilio, estoy secuestrado. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es esa conversación que se tiene con ese paciente para que se pueda calmar un poco y pues estar un poco más tranquilo? Ok, ahí también venimos entrando con la parte de la comunidad, porque si desde tu casa alguien grita desde, digamos, un 5º piso, estoy secuestrado, ayúdame, pues tus vecinos no van a llamar a la policía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero si saben que es el abuelito o el primo o algo así que está, dice, no, es que, y llega la policía y dice, no, es que él tiene una, ahí pues ya ahí le explican, me imagino. Entonces ahí también hay que saber, porque si tú escuchas ruidos en la casa, gritos, golpes, pues la gente no va a saber, bueno, qué está pasando ahí, hay violencia intrafamiliar, qué sucede con ese señor o esa señora. Perdón, y si llega una visita a la casa hay que explicarles primero, o sea, decir, mire, de pronto por la noche pasa esto y esto, no vaya a asustar, no crea que es que... Claro, además que como, digamos, en el Alzheimer o la demencia, ellos empiezan a olvidar que han comido. Entonces ellos dicen, es que a mí no me alimentan. Y tú llegas de visita y te dicen, es que a mí me tienen aguantando hambre. Entonces tú ahí te quedas como que, ay no, pero qué familia tan cruel porque no lo alimenta. Claro. Pero no es eso, es que precisamente como se les olvidan ciertas cosas, entonces tú tienes que, mira, en mi casa tengo a mi papá, a mi tío, a mi primo con cierto diagnóstico, si él te llega a decir esto, no presta atención, trata de estar tranquilo, mira, o sea, como darle las recomendaciones para que esa persona no se vaya a asustar. Quisiera que cerráramos con algún mensaje para quienes están acompañando a un paciente de estos que durante su vida, sus manos, especialmente con la enfermedad del Parkinson, pues tuvieron algún tipo de talento, músico, pintor, artista, arquitecto, estas personas que además que uno a través de la profesión uno también es muy feliz y estas personas ya no pueden hacer estas labores. ¿Cuál es ese último mensaje para que puedan atravesar por esta etapa lo mejor posible?
Bueno, ahí sería que no olviden cómo era su familiar, que si a él le encantaba pintar, déjenlo que pinte, así pinte mal, si algo póngale un tapete, algo. No dejemos a estas personas como en el olvido en una esquina, tratemos de seguirle motivando a que haga cosas, que haga manualidades, que así toque mal la guitarra, así haga bulla, no importa, pero esto es una actividad que les ayudará también en su proceso. Entonces la idea es de que por favor tengan mucha paciencia, tengan una comunicación asertiva, que la verdad es que no son los únicos que están pasando por eso y que si necesitan hay muchas ayudas por las cuales ya ahora se pueden contar. Muy bien, psicóloga Luisa Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá y entregarnos un poco más de información para hacer más llevadera y un poco más tranquila la vida de todas las personas, a los que cuidan y a los que son cuidados. Muchísimas gracias. Dale, gracias.